Benditos y benditas de Dios. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando aún más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está perfecto. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién la vino a hablar? Dios. Dios, porque Él es nuestro pastor. Por eso clamamos hoy, Abba Padre, Padre glorioso y misericordioso, Señor de toda consolación, invocamos tu Santo Espíritu, mi divina majestad, para darle gracias siempre y en todo lugar por su amor y por su don inefable. ¿Ya le salió al bendecido? ¿Le llegó? Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan, seres de bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo, entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, vas a oír y no escuchar. Que mi Dios te vino a hablar. Oye, tu querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Feliz día, benditos y benditas de Dios. La mano de Dios está sobre ti y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Bienvenidos a este hilo espiritual. El Señor nuestro Dios hoy nos habla, el Señor que es ejemplo a seguir. ¿Quién es el Señor que es el ejemplo a seguir? Cristo. Cristo, ni Jesús Camacho, ni Jesús Antonio, no. Cristo. Y resucitado. Por eso estamos hoy aquí unidos en Cristo, Señor nuestro, para llevar la buena palabra de Dios. Por esto clamamos también Abba Padre. Imitar es el día a día del ser humano. Por naturaleza somos imitadores de lo que nos rodea. Vemos que para caminar empezamos gateando. Cuando comenzamos a oír gracia, es cuando comenzamos a imitar a nuestro Señor y Salvador Cristo bendito. Es el enviado por Dios, el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, quien nos aclara todo esto. Y sabiendo que así como vemos muchas veces que pareciera imposible ser como nuestro Señor Cristo bendito en los días de su carne, por la condición de ser carne y espíritu de Dios, o sea, la manifestación de Dios mismo en él, nos deja a alguien de carne y de sangre y de padres mortales, como es el apóstol Pablo, quien es tomado por el Espíritu Santo de Dios para ser como ejemplo de que sí podemos aún en nuestra condición mortal y en debilidad, en este cuerpo de debilidad, llegar a ser semejantes a nuestro Señor Cristo bendito, imitando a Pablo, como Pablo es imitador de Cristo y como Cristo es imitador de Dios.
Mira, muy importante que nosotros pensamos muchas veces por nuestra calidad humana que no podemos llegar a ser como Cristo, que es muy difícil, que es imposible, que Cristo tenía el Espíritu de Dios. Cristo lo que vino a ser ejemplo para que nosotros veamos que podemos ser como Él. Cristo no escatimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y nosotros debemos de hacerlo de la misma manera para que podamos comprender que sí podemos llegar a ser imitadores de Dios como hijos amados. Por eso Pablo es el apóstol escogido, el último de los apóstoles, y escogido por el mismo Dios para que fuese a los gentiles a llevar el nombre de Cristo en alto. No solamente a los gentiles, sino aún a los reyes y aún a los hijos de Israel. Este Pablo, para muchos es un atrevimiento. Para mí no, porque comprendo la sencillez y el amor que es en Dios, Señor nuestro. Dice en 1 Corintios, en el capítulo 11, versículo 1, sé pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo nos está diciendo que seamos imitadores de Él, que aquellos que pensamos que no podemos ser como Cristo porque Cristo era Dios mismo, según Romanos 9:5, dice Pablo, tenemos una oportunidad y acérquense, que yo soy imitador de Cristo y así mismo ustedes pueden ser imitadores de Dios. De esta manera, o sea, de la misma manera que el apóstol Pablo demuestra amar al Señor, así nosotros de la misma manera debemos demostrar al Señor nuestro amor hacia Él, sabiendo que Dios mora en cada uno de vosotros. Amando a vosotros, amo a Dios. Por lo tanto, no se lo pongamos difícil a nuestros hermanos. Dejémonos amar. Muchas veces venimos y le echamos la culpa al hermano. Por ejemplo, Bertale, pero es que el hermano, mira, que ya no nos quiere ni siquiera dirigir la palabra. Ah, pero ¿qué le estamos haciendo al hermano? Y si nos ponemos en los zapatos del hermano, si le preguntamos al hermano por qué está actuando así, por qué más bien se separa, por qué se aleja, la gente piensa que Cristo siempre demostró su amor y nunca se vio según la carne. Pero lo cierto es que no fue así. Un día entró Cristo a la sinagoga y dijo, el Espíritu Santo de Dios está sobre mí. Y luego dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. Y cuando dijo eso, todos los falsos hermanos que estaban ahí querían apedrarlo y matarlo. Él tuvo que agarrar y irse de ahí. Se metió entre la multitud y se fue. ¿Y por qué Cristo no se quedó y le siguió explicando? No, hermano, es que porque no iban a entender. Entonces, ¿qué hizo él? Se alejó, se separó de ellos. ¿Por qué? Porque también dice la Escritura, el sabio sabe que va a hacer el mal y se aparta. Entonces, muchas veces nosotros somos el conflicto o el problema con los hermanos. Y resulta que los hermanos se apartan. ¿Y por qué se apartan? Porque no quieren hacer o llegar a hacer el mal que Dios le está diciendo, no te atrevas a hacerlo. Porque quieren honrar a Dios, porque quieren obedecer a Dios. Pero entonces el otro, sin saber que se puede convertir en una piedra de tropiezo para el hermano más pequeño, que desea y tiene las ansias de querer servirle a Dios, entonces no entiende ese otro que no se permite amar a sí mismo, de que el Señor dice que mejor le sería colgarse una piedra de molino en el cuello y lanzarse al fondo del mar antes de activarle la carne a cualquiera de estos mis hijitos o mis hermanos más pequeños que desean simplemente servirle a Dios con armonía.
Pero entonces está el otro ahí, dándole y dándole y dándole y dándole y dándole, hasta sacarle lo que conocemos como la piedrita. ¿Ven? Y entonces venimos y decimos, porque es que así lo hacen. Mirá que cristiano, mirá que hijo de Dios, mirá, ve, el pastorcito o el ministro, porque así lo llaman. Mirá, ven, la que se la pasa metida en la iglesia, pero no se dan cuenta que ellos y ellas están activándole la carne al hermano que se esfuerza todos los días luchando con su propia carne para servirle a Dios. Y lo único que le está pidiendo, que por favor también sean de la misma manera y que tengan la misma mente y el mismo parecer, para que sean servicio a favor de los que son herederos de la salvación. Pues como que no han leído Isaías 54, versículo 17. Seguramente no lo han leído. Ay del que se mete con un hijito de papá Dios, porque simplemente está sembrando para el día de la ira. O sea, dejemos quieto lo que está quieto. Más bien, demos gracias a Dios por todas las personas que quieren cada día portarse menos mal. Por lo que en vez de tomando el tiempo para ir a beber y montarse en un vehículo y pasarle por encima a la gente, están entonces diciendo, no, tengo que dejar de beber, tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de bailar pegado. Más bien, un aplauso a toda esta gente que desea comportarse menos mal. Aunque sea, por lo menos ya tienen el corazón dispuesto a Dios al querer cambiar. Pues, si una persona es violador y está en la calle haciendo ese mal, ¿a cuántos le causa el mal? ¿Y cuántos de los familiares de aquella persona que le causó el mal también duelen por aquello que éste hizo? ¿No es mejor que esa persona cambie? ¿No es mejor que por Cristo sea transformado? Por eso, queridos hermanos, cuando una persona desea ese cambio, cuando una persona ya se hastió del mal y de la maldad y quiere comenzar primeramente por sí mismo, entonces más bien aplaudamos a esta persona y apoyémosle en todo. ¿Para qué? Para que su transformación sea un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria. Por eso, de esta manera, o sea, de la misma manera que el apóstol Pablo demuestra amar al Señor, Cristo bendito, así nosotros de la misma manera debemos demostrar al Señor nuestro amor hacia Él, sabiendo que Dios mora en cada uno de vosotros. Hermanos, en el que está haciendo el mal también mora Dios. Ahí también mora Dios. De pronto el espíritu está dormido y por eso dice en Efesios 5:14, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y así, amando a vosotros, amo a Dios. Por lo tanto, no se la pongan difícil a nuestros hermanos y dejémonos amar. Usted no ve que alguien muchas veces está haciendo bien algo bueno por alguien y ese alguien más bien se molesta. ¿Ah? ¿Les ha ocurrido eso? Entonces imagínate tú, o sea, limonero y con garrote, como dice el bendecido. Limonero y con garrote. Avispa. Entonces, avispa, exacto. La sacas del agua y te pica. La sacas del agua y te pica la avispa. Qué tremendo. Entonces, no podemos seguir así. Ya no seamos arrogantes, sino humildes. No altaneros, sino con espíritu de mansedumbre. En toda paciencia, con el amor de Dios, que el mismo Dios derramó en nuestros corazones. Y con la paciencia con que somos educados por el Espíritu Santo de Cristo, Señor nuestro, así de la misma manera.
A mí me ocurrió algo tremendo que les voy a contar porque quiero que se gocen un ratito. Estaba yo cobrando a una bendecida un dinero que me debe, pero el problema es que aquí el dólar Banco Central está en 170 y pico. Y entonces ella misma me dijo a mí, te los voy a pagar a 200. Pero al quien yo le tengo que pagar, se los tengo que pagar en dólares. Pero el que me los vende a 260. Imagínate tú todo este rollo. Entonces yo vengo y le digo, está bien, ya habíamos quedado en que me lo ibas a dar a 200, dámelo a 200. Ella llama a un bendecido delante de mí y le dice, mira, me debes tanto. Ay, ¿cómo me pusiste el dólar? Le dice él. Y ella dice a 240, pero a mí me lo está pagando a 200. Y yo tengo que comprarlo a 260 para pagárselo al que yo le debo el dólar. Entonces mira todo esto. Ajá, limonero y con garrote. Uno que está ahí, bebé hablando a mí el tema con ella, yo estoy conversando ahí con ella, pero yo, según él, no te veo peleando. O sea, yo no estoy peleando. A lo mejor alcé la voz porque yo soy de los que hablo un poco con la voz alta, que esto también debo de moderar para la gloria de Dios. Pero me le empiezo a contar todo esto a él y entonces me dice, así estoy yo aquí vendiendo los cepillados y tengo la misma situación porque las personas quieren que le cobre a Banco Central, pero cuando yo voy a comprar quieren que les pague con dólares, pero para comprar en dólares tengo que comprarlo a 260 bolívares por dólar. Entonces, imagínate tú todo esto. ¿Cómo entonces podemos hacer para tener contento y contenta a las personas? ¿Ya? Con situaciones como esta. Porque entonces para muchos él está gritando, para otros eres injusto. Nos lo está cobrando 200, pero es que ella fue la que me dijo que me lo iba a pagar así. Sin embargo, ella lo está cobrando 240. Y a mí, o sea, para comprar el dólar lo cuesta 260. No es fácil andar en el espíritu. No es fácil. Entonces terminas diciendo, ya, déjalo así. Vamos a dejarlo hasta ahí. Porque como querías andar en el espíritu, terminas siendo el cristiano. Y el cristiano carga su cruz y sigue a Cristo. Dejas eso así y ya está. Y entonces vengo y le cuento eso a mis seres queridos y me dicen, vos sí sois bobo. O sea, para el colmo de los colmos, entonces yo soy el bobo. Sí me explico. Lo que te quiero decir, querido hermano, con esto, es que verdaderamente es difícil amarte cuando no te dejas amar. Es difícil. Las personas, aunque no se dan cuenta ahora, se están comiendo unos con otros. Eso está ocurriendo ahorita. Y hay cosas, por cierto, bendecido, no se te olvide que antes de irte te cuente un sueño que tuve anoche. Y de Daniel capítulo 5. Entonces, muy importante, Dios está probando los corazones, queridos hermanos, óiganme bien. Dios está probando los corazones y pesando los espíritus. Y hay de aquel que no tenga el peso correcto, porque hay espíritus que ya no tienen el peso que Dios le dio, tienen un peso menor. Entonces, para eso tenemos que ponernos las pilas, porque muchos piensan, no, yo estoy esperando a Cristo que me salve, pero ya Cristo te dio las directrices de lo que tú tienes que hacer para la salvación. Por eso nos está hablando hoy de ser ejemplo, de tomar el ejemplo de Cristo. Y aún Pablo, el apóstol de los gentiles, nos está diciendo,
sé imitadores de mí, así como yo de Cristo, para que puedas alcanzar la salvación más rápido. Y el mismo Cristo nos advierte que cumpliendo los 10 mandamientos, conociendo, guardándolos en nuestro corazón y cumpliendo los 10 mandamientos, entramos en el reino de Dios. O sea, que no podemos decir delante de la presencia de Dios que nosotros estamos falta de conocimiento, o que lo hicimos por ignorancia o por incredibilidad. Ahí está claro todo lo que Dios nos está a nosotros dando a conocer. Así que ya no seamos arrogantes, sino humildes, no altaneros, sino con espíritu de mansedumbre, en toda paciencia, con el amor de Dios, que es el mismo Dios derramó en nuestros corazones, según Romanos 5:5 y Gálatas 4:6, y con la paz y con la paciencia con que somos educados por el Espíritu Santo de Cristo, Señor nuestro. Muy importante, benditos y benditas de Dios, que nosotros vamos comprendiendo las buenas nuevas de nuestra salvación, como está escrito en 1 Corintios 3:1 al 23. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, dice Pablo. Podía beber leche y no vianda o alimento sólido, porque aún no eras ni soy capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Ve? Porque nosotros somos colaboradores de Dios, pero vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. El fuego es la palabra de Dios. La obra de cada uno es lo que hace cada ministro, sea competente o incompetente. El ministro competente sobreedificará sobre el fundamento puesto por el amado apóstol Pablo, porque es el último de los apóstoles. Así que éste estará edificando sobre oro, plata y piedra preciosa, que al ser quemada no pierde su valor, pierde su forma, pero nunca su valor. De la misma manera, aquellos que están sobreedificando sobre madera, heno o hojarasca, por fuego será probado. Y cuando tú quemas la madera, el heno o la hojarasca, cuando el fuego la prueba, simplemente se vuelve ceniza. Aunque el ministro es salvo, así como por fuego. ¿Por qué? Porque Dios no es injusto para olvidar los que trabajan en su obra. Aunque cuando está queriendo hacer el bien, termina no haciéndolo verdaderamente como Dios manda. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, que es la palabra, la probará. Por ejemplo, ahorita nosotros podemos decir que llevamos una ventaja muy grande. Por ejemplo, pentecostal, bautista, presbiteriano y testigo de Jehová llevan una ventaja sobre la católica, apostólica y romana. Por eso le llaman los protestantes.
porque protestaron aquello que hacían la católica, apostólica y romana, que no estaba conforme a la verdad. Pero ellos se quedaron en secundaria. ¿Por qué? Porque nosotros hoy le podemos decir a ellos que todavía hay muchas cosas en que ellos permanecen y que quedaron ya unas abolidas y otras consumidas por la muerte y la resurrección de Cristo, Señor nuestro. Pero no lo han comprendido. Y así como comprendieron primero poder pasar un escalón de católicos, apostólicos y romanos a protestantes, así de la misma manera pasarán de protestantes a dejar de ser protestantes y llegar a la universidad, que es el trono de la gracia de Dios, para saliendo de ahí, salir a trabajarle verdaderamente y realmente al Señor. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Por lo menos miren lo que nosotros venimos predicando desde el año 2007, 2008, mediados de 2008. ¿Qué estamos predicando? Que somos bendecidos, que ya no hay que decir Dios te bendiga, sino bendecidos, que tenemos que declararnos en bendición. Pero muchos se rieron de nosotros. Pero hoy, después de 16 años y medio, nos han demostrado que muchos llamados pastores hoy le están diciendo a la congregación, ciertamente en Gálatas capítulo 3 versículo 9 dice: los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Por lo tanto, tenemos que entender lo que dice Efesios capítulo 1 3 al 5, que somos bendecidos con toda bendición. Por eso hoy nos llaman los bendecidos. Bendecido Miguel, bendecido Juan, bendecido Dixon, bendecido Eloy, bendecido Carlos, bendecida Lady, bendecida María, bendecida María Teresa, bendecida Milka de Jesús, bendecidos, benditos y benditas de Dios. Por eso, queridos hermanos, muchos ministros van a terminar hablando como nosotros estamos hablando, porque se nos dieron las primicias de todas estas buenas de salvación. Como por ejemplo, lo que está escrito en el libro histórico de Mateo, capítulo 11, 11 al 15, que el último de los profetas fue Juan el Bautista. O sea, que después de Juan el Bautista ya no hay más profetas, porque todos y la ley fueron constituidos hasta Juan. Y el que quiera recibirlo, él es el último de los profetas, aquel Elías que había de venir a preparar el camino del Señor. Y el último de los apóstoles, según 1 Corintios 15:8, es el amado apóstol Pablo, que como un abortivo fue escogido por Cristo resucitado, o sea, Dios mismo, para que viniera a traer la buena obra de gracia a los gentiles. Así que si la obra de cada uno se quemare, sufrirá pérdida. ¿Cómo pérdida? ¡Wow! Yo he tenido 25 años hablando de que el diablo andaba como león rugiente buscando a quien devorar. Y yo tuve 30 años reprendiendo a diablo y sacando demonios y todo lo demás. Y ahora se han dado cuenta, según Hebreos 2:14, que el diablo quedó destruido en la muerte y la resurrección de Cristo, Señor nuestro. Por esto hoy clamamos Abba Padre. Así que si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, como el amado apóstol Pablo con mucha humildad dijo: yo que fui criado a los pies de Gamaliel, tengo todo lo que aprendí de Gamaliel por estiércol en comparación a la divina gracia de Dios que en Cristo me ha sido encomendado. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si usted no lo sabía, hoy sépalo. Si alguno destruye al templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio en los siglos postreros. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios, o para con Dios. Pues escrito está:
Él prende a los sabios en la astucia de ellos, como dice en Job 5:13. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios. El Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Salmo 94. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, el cual es Pedro, sea Miguel, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea el presente, sea el porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Dónde está Dios? En vosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo de Dios que está en ti. Romanos capítulo 15, 1 al 21. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. Salmo 69:9. O sea, las burlas de los que se burlaban del mundo cayeron sobre él. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Cristo bendito. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas por los padres o a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Nosotros estuvimos esperando en el Señor. Y ahora dice: y conocemos por la palabra de Dios que donde hayan dos o más en su nombre, ahí está Él. La pregunta es: ¿está Él entre nosotros? Yo recibo que sí. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos unos a otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Cristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues en qué gloriarme en Cristo, Señor nuestro, en lo que a Dios se refiere, porque no esperaría o osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios,
Y de manera que desde Jerusalén y por todo lo alrededor hasta Ilírico, todo lo que he llenado, lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya había sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Pues está escrito en Romanos, en el capítulo 10, que cómo van a predicar de aquel de quien no han oído. Pues han predicado de Cristo de Nazaret. Pero recordemos lo que dice en Romanos 7:4, que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo de Nazaret para ser del otro, de Cristo resucitado, del que resucitó de los muertos, a fin de que podamos llevarle frutos a Papá Dios. Como está escrito en 1 Corintios 12, 14 al 16. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vosotros y de vuestros cuerpos, aunque amándoles más, sea yo amado menos. Pero admitiendo esto, que ya nos he sido carga para la gloria de Dios, como está escrito en Gálatas capítulo 6, del 1 al 10. Queridos hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleva los unos las cargas de los otros, y cumplí así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos entonces, hermanos míos, de hacer el bien, porque a su tiempo recogeremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, por lo cual clamamos, Abba Padre. Queridos hermanos, hoy, de la misma manera que hizo el apóstol Pablo, yo recordarte quisiera que la gracia es un regalo. Por eso hoy yo le digo, papi mío, Padre Santo, gracias por su amor y por su don inefable. Queridos, benditos y benditas de Dios, la gracia de mi Señor y Salvador Cristo bendito está en cada uno de ustedes. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, te declaro sano de toda enfermedad. Te declaro prosperado con toda prosperidad.
Que Dios abra hoy las puertas y ventanas de los cielos y derrame sobre ti hasta que sobreabunde y aumente así los frutos de vuestra justicia. Y recibo que la mano de Dios está sobre ti y el ángel de mi Señor acampa a tu lado para darte salud física, económica, moral y espiritual. Recibo que te presento delante de Dios como una virgen pura, santa, inmaculada. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones. Por amor del nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Gracias Dios por su amor y por su don inefable. Querida amada, recuerden mañana en este mismo hilo espiritual estar activos 5 de la tarde con el favor de Dios. Ángeles con todos ustedes.